¿Sansón realmente al final fue salvo? La verdad revelada por la Biblia. ¿Alguna vez te has preguntado si Sansón, el hombre más fuerte que aparece en la Biblia, realmente fue salvo después de su caída? Su vida es una de las más fascinantes y polémicas de toda la Escritura. Un hombre elegido desde antes de nacer, separado por Dios como nazareo, dotado de una fuerza sobrenatural para liberar a Israel, pero al mismo tiempo marcado por errores, pasiones desordenadas y decisiones que lo llevaron a perderlo todo. Sansón derrotó ejércitos, derribó leones y humilló a los filisteos, pero también se dejó arrastrar por la debilidad de sus ojos y del corazón, terminando prisionero, humillado y ciego. Muchos piensan que su final fue trágico, que murió derrotado, pero ¿fue realmente así? ¿O acaso en su último aliento se reconcilió con Dios y alcanzó la salvación eterna? La pregunta es profunda y tiene mucho que enseñarnos a ti y a mí. ¿Puede un hombre que cayó tantas veces ser restaurado por la misericordia de Dios? ¿Puede alguien que perdió tanto terminar siendo contado entre los héroes de la fe? Hoy vamos a profundizar en la vida y en la muerte de Sansón, analizando lo que dice la palabra de Dios, para descubrir si su historia terminó en derrota o en victoria eterna. Antes de comenzar, suscríbete y activa la campanita porque lo que aprenderás en este video fortalecerá tu fe y te mostrará la grandeza del perdón de Dios. Parte 1. El llamado de Sansón. La historia de Sansón comienza incluso antes de su nacimiento. Su madre era estéril, pero Dios tenía un plan eterno que iba más allá de la imposibilidad humana. En Jueces capítulo 13, versos 3 al 5, leemos: Y el ángel de Jehová se apareció a la mujer y le dijo: He aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Esto revela algo extraordinario. Sansón no fue un hombre común, sino un hombre elegido y consagrado por Dios desde el vientre de su madre. Su vida estaba marcada por un pacto especial, el voto nazareo, que implicaba dedicación total al Señor, no beber vino, no tocar cosas impuras, y no cortarse el cabello como símbolo de consagración. Aquí vemos que la fuerza de Sansón no era simplemente física, sino espiritual. Venía de su relación con Dios y de la obediencia a ese llamado. Lección para nosotros. Al igual que Sansón, cada creyente tiene un llamado único. Efesios capítulo 2, verso 10, dice: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto significa que tú no estás en este mundo por casualidad. Al igual que Sansón, fuiste diseñado con un propósito divino. La pregunta es, ¿estás viviendo de acuerdo al llamado que Dios preparó para ti? Parte 2. Las debilidades de Sansón. Aunque Sansón había sido apartado por Dios y bendecido con una fuerza sobrenatural, su vida demuestra que los dones no sustituyen al carácter. Tenía un llamado divino, pero su debilidad en las pasiones lo llevó una y otra vez a desobedecer. La Biblia nos muestra que Sansón buscó mujeres extranjeras, algo que Dios había prohibido para su pueblo. Deuteronomio 7:3-4. También tocó lo inmundo, como cuando tomó miel del cadáver de un león, Jueces 14:8-9, rompiendo su voto nazareo. Su vida fue un contraste, un hombre con poder de parte de Dios, pero con un corazón inclinado a la carne. La caída más conocida llegó con Dalila. Ella lo presionó hasta que Sansón reveló el secreto de su fuerza. En Jueces 16:20 leemos: Y le dijo Dalila: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: Esta vez saldré como las otras y escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él.
Este versículo es uno de los más tristes de toda la historia de Sansón. Lo peor que le puede pasar a un ser humano no es perder la fuerza física, la fama o la libertad, sino perder la presencia de Dios. Sansón fue capturado, le sacaron los ojos, lo encadenaron y lo obligaron a trabajar como un esclavo. El hombre que había sido juez y libertador de Israel ahora estaba humillado, usado como espectáculo por sus enemigos. Aquí aprendemos una gran lección espiritual. La desobediencia continua puede llevarnos a perder la sensibilidad a la voz de Dios. Sansón pensó que podía seguir como antes, pero no se dio cuenta de que la gloria se había apartado de él. El apóstol Pablo advierte en 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nadie está exento de caer. Sansón con toda su fuerza fue derribado por su propia debilidad. Y nosotros, si no dependemos de Dios, podemos terminar igual, atrapados por nuestras pasiones, cegados espiritualmente y esclavizados por el pecado. Parte 3. El arrepentimiento de Sansón. Pero la historia de Sansón no termina en la oscuridad de la derrota. La Biblia nos muestra un rayo de esperanza en medio de su dolor. Jueces 16:22 nos dice: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer, después que fue rapado. A simple vista parece un detalle pequeño, casi insignificante, pero espiritualmente tiene un significado enorme. El cabello de Sansón era el símbolo de su voto nazareo, la señal externa de su consagración a Dios. Cuando fue rapado, esa señal desapareció y con ella se manifestó su caída. Pero cuando su cabello comenzó a crecer, era un recordatorio de que Dios aún podía restaurar lo que había sido quebrantado. Este versículo nos enseña que aunque Sansón estaba preso, ciego y humillado, su historia con Dios no había terminado. Allí, en medio de la prisión, Sansón tuvo tiempo de reflexionar sobre sus errores, sobre cómo había despreciado los dones que Dios le dio, y sobre lo mucho que había confiado en sí mismo en lugar de depender del Señor. Ese crecimiento de cabello representa un tiempo de proceso, en el que el hombre que una vez confió en su fuerza física, ahora aprende a depender de la fuerza de Dios. En su quebranto, Sansón comienza a volverse al Señor con un corazón arrepentido. Aquí vemos un principio espiritual para nosotros. Dios nunca desecha a sus hijos por completo. Aunque nos alejemos, aunque fallemos, siempre hay un camino de regreso cuando hay arrepentimiento genuino. Sansón perdió sus ojos, perdió su libertad, perdió su honra, pero no perdió la posibilidad de volver al Dios que lo llamó desde antes de nacer. Así como Sansón, muchas veces necesitamos que nuestras caídas nos lleven a un punto de rendición total. El arrepentimiento no es simplemente sentir remordimiento, sino volver el corazón a Dios y reconocer que sin Él no somos nada. En su celda, Sansón ya no era el guerrero invencible que todos temían. Ahora era un hombre quebrantado, pero listo para que Dios lo usara una vez más. Parte 4. La oración final de Sansón. Después de años de confiar en su propia fuerza y dejarse llevar por sus pasiones, Sansón llega al momento más humillante de su vida. Prisionero, ciego y ridiculizado en el templo de Dagón, el dios falso de los filisteos. Allí, rodeado de sus enemigos que se burlaban de él, Sansón hizo algo que marcó toda la diferencia. Oró con un corazón quebrantado. Jueces 16:28 nos relata su oración. Entonces clamó Sansón a Jehová, y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Este clamor es muy distinto a las actitudes anteriores de Sansón. Durante su vida, muchas veces actuó por impulso, buscando su propia satisfacción o confiando en su fuerza física. Pero en este instante, Sansón reconoce que la verdadera fuerza no está en él, sino en Dios. Observa dos detalles claves en esta oración. 1. Humildad. Sansón dice: acuérdate de mí, reconociendo que sin la misericordia de Dios, él no es nada.
Ya no habla como el hombre confiado que rompía cadenas con facilidad, sino como un siervo que depende totalmente de la gracia divina. 2. Dependencia de la fuerza de Dios. Sansón pide ser fortalecido solamente esta vez, sabiendo que no puede hacerlo por sí mismo. Aquí deja atrás la arrogancia del pasado y deposita toda su esperanza en el Señor. Lo impresionante es que Dios escuchó esa oración. A pesar de los errores, de las caídas y de las desobediencias, el Señor respondió al clamor sincero de Sansón. Esto nos enseña que no importa lo lejos que hayamos caído. Si buscamos a Dios con un corazón arrepentido y humilde, Él es fiel para escucharnos. Sansón murió derrotado por los hombres, pero victorioso delante de Dios, porque su última acción fue un acto de fe. No confió en su poder físico, sino en el poder divino. Y fue en ese último momento que Dios lo usó para cumplir su propósito: liberar a Israel de la opresión de los filisteos. Este acto final no fue simplemente venganza personal, sino un acto de redención espiritual. Sansón comprendió que su vida, aún quebrantada, aún marcada por errores, podía ser instrumento en las manos del Dios Todopoderoso. Parte 5. Su muerte y victoria. Sansón, el hombre que una vez fue temido por su fuerza, terminó su vida en el lugar más humillante, prisionero, sin vista y usado como espectáculo para los filisteos. Pero fue allí, en medio de la burla y el dolor, donde Dios mostró que su poder se perfecciona en la debilidad. Jueces 16:30 nos dice: Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales, y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y fueron más los que mató al morir, que los que había matado en su vida. Lo que parecía una derrota, en realidad fue la mayor victoria de Sansón. En vida había peleado muchas batallas, pero en su muerte cumplió la misión para la cual había sido escogido desde el vientre: ser un instrumento de liberación para Israel. Lo que sus enemigos veían como el final de un hombre humillado, Dios lo usó como un acto de justicia y redención. Este momento nos enseña que el final de una persona no lo define su pasado de errores, sino su fe en el Dios verdadero. Sansón, en su último suspiro, confió en el Señor, y esa fe lo llevó a ser contado entre los héroes en Hebreos 11:32, donde su nombre aparece junto a los grandes de la fe como Gedeón, Barak, David y Samuel. Así, la muerte de Sansón no fue una derrota, sino una victoria eterna. Su vida nos deja una lección poderosa. Aunque caigamos, aunque erremos, aunque parezca que todo está perdido, si volvemos a Dios con un corazón arrepentido, Él puede levantar lo que estaba destruido y cumplir su propósito en nosotros. Sansón murió con los filisteos, pero su nombre vive como testimonio de que Dios es fiel y usa incluso a los quebrantados para mostrar su gloria. Parte 6. ¿Sansón fue salvo al final? Esta es una de las preguntas más impactantes que muchos se hacen. ¿Sansón, después de tantos errores y caídas, fue realmente salvo? La respuesta está en la palabra de Dios y es contundente. En Hebreos 11:32-34, dentro del capítulo conocido como el Salón de la Fe, leemos: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Ahí está su nombre. Esto nos revela algo glorioso. Aunque Sansón tuvo debilidades, aunque se desvió y sufrió las consecuencias de sus errores, no murió en derrota espiritual. Su fe final, expresada en su oración y en su dependencia de Dios en aquel último momento, fue suficiente para que el Señor lo contara entre los héroes de la fe. Esto nos deja una verdad poderosa.
Dios no mira solo nuestros fracasos, sino la fe con la que terminamos la carrera. Aunque Sansón había caído, terminó su vida volviendo a Dios y confiando en Él como su única fuerza. Su nombre en Hebreos 11 confirma que Sansón alcanzó la salvación y quedó registrado como un hombre que, a pesar de sus caídas, agradó al Señor por su fe. Lección para nosotros. No importa cómo hayas empezado, lo que importa es cómo terminas. Si terminas tu vida aferrado a Cristo, tu historia también será de victoria. Parte 7. Lo que aprendemos de Sansón. La historia de Sansón no es solo un relato de fuerza y caída, es una enseñanza profunda para nuestra vida cristiana. Primera lección. Dios cumple su propósito aún en medio de nuestras debilidades. Aunque Sansón falló muchas veces, el plan de Dios de liberar a Israel a través de él se cumplió. Esto nos muestra que los errores del hombre no pueden detener los planes del Altísimo. Segunda lección. El arrepentimiento sincero abre la puerta al perdón y la restauración. Cuando Sansón clamó a Dios en sus últimos momentos, no fue rechazado, sino escuchado. Dios respondió a su oración porque miró un corazón quebrantado y dependiente. Tercera lección. No importa cuán lejos hayas caído, si clamas al Señor con fe, Él puede levantarte. La misericordia de Dios siempre es más grande que nuestro pecado, y la vida de Sansón es prueba de que nunca es tarde para volver a Dios. El apóstol Pablo lo confirma en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto significa que, si te arrepientes y caminas en el Espíritu, no importa cuán grande haya sido tu caída, Dios no te condena, sino que te restaura y te da una nueva oportunidad. Escríbelo en los comentarios. Dios me restaura y cumple su propósito en mí. Conclusión final. Sansón no murió derrotado, murió restaurado. La Biblia nos enseña que su última acción fue un acto de fe, y por eso aparece en la lista de los héroes de Hebreos 11. Eso significa que Dios no lo vio como un fracasado, sino como un hombre que en su último momento volvió con todo su corazón al Señor. Su historia nos recuerda algo poderoso. El verdadero final de tu vida no lo determina tu caída, sino tu fe en Dios. Puedes equivocarte, puedes fallar, pero si regresas a Cristo con un corazón sincero, Él es fiel para perdonarte, levantarte y cumplir el propósito que ya había diseñado para ti desde antes de tu nacimiento. Así como Sansón, tú también puedes ser restaurado. Así como Sansón, tu debilidad puede convertirse en fortaleza. Así como Sansón, tu final puede ser de victoria, no de derrota. Escribe en los comentarios, creo en la restauración de Dios. Suscríbete y comparte este video, porque alguien necesita escuchar que la gracia de Dios es más grande que cualquier error. Y dale me gusta, si crees que Dios aún tiene un plan contigo. Oración final. Padre Celestial, gracias porque en tu palabra nos muestras que, aunque el ser humano es frágil y comete errores, tu gracia siempre es más grande. Hoy te doy gracias por la vida de Sansón, porque a través de su historia entiendo que aún en la debilidad, tú puedes mostrar tu poder. Señor, reconozco que muchas veces he fallado, que me he apartado y que he confiado en mis fuerzas. Pero hoy vuelvo a ti con un corazón sincero. Te pido perdón, restáurame, límpiame y levántame con tu Espíritu Santo. Hazme fuerte donde soy débil. Úsame para cumplir el propósito para el cual fui creado. Que mi vida, como la de Sansón, no termine en derrota, sino en victoria, porque en Cristo Jesús soy más que vencedor. Padre, te entrego mis luchas, mis caídas y mis batallas, y declaro que en ti está mi fuerza, mi esperanza y mi salvación eterna. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.